noches, bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Chile Alimenta Sostenible. Una noche de conversaciones como cada lunes, donde convidamos a distintos invitados para hablar no solamente de la producción de los alimentos, sino de toda la cadena, de las cosas que influyen en este ecosistema que requiere seguir ese desafío de alimentar a las familias de Chile y del mundo. En primer lugar, saludar a la distancia a nuestro amigo Francisco Contardo, que hoy día por primera vez no nos acompaña en el estudio. Le vamos a desear la mejor de las suertes en esta operación en Barcelona, que lo va a tener un par de semanas fuera, pero seguro que nos está viendo desde allá y esperamos estar a la altura de ese desafío cuando empezamos a conversar de conectar a las personas con lo que pasa en los territorios, con información que nos permita tener una opinión sobre muchas decisiones que se están tomando hoy en día en nuestro sector. Y es por eso que hoy día, este lunes, vamos a conversar con distintos actores relacionados a un muy contingente, diría yo, tema de la creación del Servicio de Áreas Silvestres Protegidas del SBAP. Este servicio que hace mucho tiempo lo anhelamos como país, pero que ha tenido repercusiones específicamente en el sector productivo de alimentos. Vamos a hablar con nuestros invitados sobre la acuicultura, la producción de peces y también bosque nativo. Y es por eso que hoy día ya voy a presentar a nuestros invitados. Hoy día, esta noche de lunes, nos acompaña Cristóbal de la Maza, quien fue superintendente de Medio Ambiente, director de la División de Medio Ambiente y Cambio Climático del Ministerio de Energía. Estuvo a cargo de esta política de carbono neutralidad en el Ministerio. Hoy día se desempeña como coordinador de sustentabilidad de la Universidad San Sebastián. Ahí fuimos compañeros, así que nos tocó trabajar el año pasado y seguir trabajando en políticas públicas desde la universidad para el aporte de todo el país. Buenas noches, Cristóbal. Bienvenido a este programa. Muchas gracias, María Emilia. Vamos a presentar también a Loreto Seguel, que fue subsecretaria de Desarrollo Social, ministra de la Mujer, presidenta del Sistema de Empresas Públicas. Loreto, ahí tienes mucho que contarnos al respecto, y hoy es directora ejecutiva del Consejo del Salmón. Te han tocado semanas intensas de trabajo y queremos saber después, durante esta noche, cómo lo has vivido, qué información también queremos compartir con quienes nos oyen hoy día a la noche en el programa. Muy bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches y muchas gracias, María Emilia, por la invitación aquí a Chile Alimenta. Y finalmente vamos a presentar a Julio Torres, secretario ejecutivo del Colegio de Ingenieros Forestales de Chile e integrante de la red Futuro Madera. Muy buenas noches, Julio. Y alguien se puede preguntar por qué la madera en este Chile Alimenta Sostenible. Hemos conversado, Julio, en otros programas sobre embalaje sostenible, sobre la cadena completa, y en eso el sector forestal tiene un rol muy importante. Así que muy bienvenido, muy buenas noches, y que un gusto tenerlos a todos en este formato que estamos innovando. Estamos los tres entrevistados en esta sala para que además podamos conversar. Esta noche es una noche de conversaciones. En el centro vamos a poner el SBAP y vamos a partir con Cristóbal. Cristóbal, tú que has tenido toda esta trayectoria en el mundo ambiental, ¿por qué no nos cuentas un poco más el detalle de lo que ha sido esta formación del Servicio de Biodiversidad y de Áreas Protegidas y cómo va la discusión hoy día en el Congreso, donde se encuentra? Sí, esto ha sido una historia de cerca de 2 décadas. O sea, aquí partimos con una misión de la OCDE en torno al año 2003, 2004, que publicó un informe el 2006 que decía que la institucionalidad ambiental debía ser reformada. Y lo principal ahí es separar las funciones de regulación de las de sanción y además darle a los temas de biodiversidad un foco especial, separándolo de las funciones de fomento forestal. Cuando se publicó esta ley, el 2010, que crea el Ministerio del Medio Ambiente, se estableció en sus artículos transitorios que había un plazo de 1 año para ingresar un proyecto de ley de SBAP. Esto es el año 2011, hoy día estamos en el 2023, han pasado más de una década de que se ingresó ese primer proyecto y estamos a puertas de aprobarlo. Y esto es un tema de extremada relevancia. Aquí hay ecosistemas que están ampliamente degradados, tenemos un problema con la extinción masiva de especies, 10.000 especies
se extinguen año a año a nivel planetario. Entonces requerimos focalizar y tener mejores instrumentos para su protección. La presidenta Bachelet en 2014 reingresó el proyecto presentado por el presidente Piñera como un nuevo proyecto, y ese es el que se está tramitando ahora y esperamos se apruebe prontamente. Esta es una ley maciza, incluye instrumentos que no están disponibles hoy en día, que son de amplio alcance y por ende deben ser manejados con responsabilidad, porque podrían tener un efecto importante sobre el sector productivo, pero incorporan una manera más profunda de proteger la biodiversidad, más especializada. Y ahí lo importante es destacar que esto provee una gama de instrumentos. No solo crea un servicio público, sino que además permite al Estado regular de mejor manera la protección de la naturaleza. A mí me gusta mucho la forma como la ministra Rojas se refiere a esta ley. Habla de la ley para la naturaleza, más que la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Y la discusión ha sido tensa últimamente, pero de los cerca de 200 artículos se ha focalizado en uno que tiene que ver con una de las invitadas en este panel, aunque todo el resto es un avance tremendo para la institucionalidad del país. Entonces aquí hay que rescatar lo importante de que prontamente vamos a contar con este servicio. Esto no está exento de problemas. El servicio mismo, en mi opinión personal, tiene un problema de diseño institucional que va a generarle una mochila en su comienzo. Por ejemplo, no se separan las funciones de regulación y sanción. La gestión del personal es extremadamente compleja y muy distinta a la de los otros servicios de la institucionalidad ambiental, pero por cierto va a generar más y mejor protección para el medio ambiente. Oye, muchas gracias, Cristóbal, porque sin duda todos los que estamos acá queremos mayor protección para la biodiversidad de nuestro país, del planeta, y en eso estamos todos en ese carro. Lo importante, y lo hablábamos antes de iniciar, es fijarnos en esos bordes, en esos límites donde impacta una ley ambiental o una ley para la naturaleza con los servicios ecosistémicos que nos entregan. Hoy día, y este programa justamente nos reúne en torno a uno de los grandes objetivos de desarrollo sostenible, que es la alimentación. Una alimentación que proviene de los recursos naturales y que hemos ido avanzando en formas de producción sostenible, porque no podemos olvidar que la población aumenta y tenemos que ser capaces de producir esos alimentos. Y por eso muchas veces decimos esto no es un sí, un no contra el SVAP o un sí, un no contra una ley específica, sino cómo vamos avanzando con leyes que protejan el medio ambiente y su biodiversidad, pero también permitan una producción de alimentos para las familias que requieren una alimentación saludable. Ese es el caso justamente, como decía Cristóbal, de donde ha estado el foco en estas semanas anteriores, la discusión. Y aquí queremos saber de Loreto. Loreto, ¿a ti qué te ha tocado un pasado, o sea, en tu trayectoria, experiencias de empresas públicas, desarrollo social, entender la necesidad de las personas y cómo estas reglamentaciones van limitando? ¿Cómo ves tú que ha ido el avance de la discusión? ¿Dónde ven ustedes desde el sector que pueden haber oportunidades para avanzar en algo que, no tengo ninguna duda, es un sector que quiere y ha ido avanzando en sostenibilidad? Sí, así es. Bueno, lo decía Cristóbal, esto es al menos el tema de la ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, tiene larga data, lleva mucho tiempo, era algo muy anhelado, y para nosotros, que yo represento un poco a los gremios de la industria del salmón, habemos 3 gremios, yo soy parte del Consejo del Salmón y llevo poquitito tal vez en este cargo, pero nos tocó efectivamente este último tiempo que fue bien polémico, yo creo. Pero yo creo que lo más importante que decir que esto es una ley y una iniciativa tremendamente relevante. Yo creo que nosotros intentamos hasta el último minuto dejar claridad que la ley en sí, el grueso de la ley, en particular gran parte de sus artículos, eran tremendamente positivos para un desarrollo sostenible de Chile y también de las industrias que conviven en el medio ambiente. Y yo creo que más medio ambiente, más biodiversidad,
más preocupación por el cuidado de recursos para generaciones futuras es fundamental. Y eso lo dijimos con todas las letras. Lo que sí hay que reconocer que esto se enredó o se polemizó o se generó cierto olvido de la esencia del proyecto de ley, de lo que era esta ley, porque efectivamente existió un articulado que lo que hacía es que desde esta ley saltábamos a la actual ley de pesca y acuicultura y nos metía de lleno en la actual legislación y respecto de los distintos centros de cultivo que hoy día existían. Entonces, efectivamente, nuestro desafío es cómo nosotros construimos un futuro, pero entendiendo que hoy día hay una industria que es tremendamente relevante en las 3 regiones del sur. Es una industria donde efectivamente la capilaridad, no solamente económica, sino que ese entramado social que es de las personas, que está muy metido en las regiones de Puerto Montt, Aysén y Magallanes, se veían afectadas directamente por, en particular, un artículo. Entonces, yo siento que esos son los aprendizajes que uno también tiene que sacar desde el punto de vista más mirada país. Esa mirada país donde un artículo no puede empañar lo que realmente significa esta ley, que es muy relevante, pero también es cierto, y los que hemos estado en el mundo público lo sabemos, que también tenemos que preocuparnos no solamente qué queremos hacer, sino que cómo lo queremos hacer. Y en el cómo siempre vamos a encontrar los desafíos, porque al final no es lo mismo qué articulado digo, cómo lo digo, la coma, el punto de coma, y ahora se vienen desafíos desde el reglamento. Esto todavía no está aprobado, ayer fue aprobado, pasó a la sala del Senado, pero yo creo que en el qué no había discusión que esto es relevante. En el cómo yo creo que ahí se enredó un poquito, y se enredó porque creo que efectivamente tenemos que ser capaces de convivir con un desarrollo sostenible y, como lo digo yo, y esto me representa, trabajar por una industria con un desarrollo sostenible medioambiental, social y económico. Y como digo, el orden de los factores sí altera el producto. Y es relevante que el tema medioambiental no esté como que se está cayendo de la mesa, sino que sea un foco esencial para la industria de la salmonicultura. Pero eso requiere que lo que hagamos, las decisiones que tomemos para que se convivan, sea una planificación adecuada. Así que yo diría que es una buena noticia. Creo que como se encauzó finalmente es algo que permite que convivamos, que nos desarrollemos sosteniblemente, y hoy día el desafío es el reglamento y que esta ley se materialice y pueda implementarse bien. En Chile muchas veces nos quedamos en eso, nos caemos en esos detalles que son tan importantes en el entramado público, en el Estado que tenemos, que muchas veces es frágil, quienes lo queremos, pero sabemos que es frágil, requiere de una mirada operativa que yo creo que no puede estar ausente de la discusión en los próximos meses. Tal cual. Y una mirada territorial, una mirada desde los territorios, porque muchas veces vemos legislaciones desde la ciudad que ven el entorno como un contexto desde donde vivimos. Entonces, cuando hay tendencias de decir las personas tienen que vivir en las ciudades y todo el contexto tiene que preservarse, conservarse, sin permitir un desarrollo sostenible, donde las personas que viven en los territorios, por cierto, tienen ese desafío de cuidar el medio ambiente, es su propia casa. Entonces, ahí hay una tendencia a creer que las personas que viven de eso no están conectadas con lo que es su propia casa, sus paisajes. Y el desafío es justamente en estos articulados, y ya lo vamos a ver con Julio, cómo muchas veces estos eslogan o unas frases dejan fuera la realidad y la diversidad de sectores, como es, por ejemplo, el caso del sector forestal, para que no solamente nos quedemos en el tema de la producción de alimentos, y ahí decir, no es un problema la industria, este es un problema del país que necesita alimentar de forma saludable. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ahí tenemos que poner a la industria en un desafío mayor. Pero aquí pasando ahora al tema del bosque, Julio, porque el bosque también es un ecosistema que está en las zonas, las áreas protegidas, pero hay un porcentaje importante del bosque nativo que no está en las áreas protegidas, que está en el fondo, que es parte de los ecosistemas, que es parte de las regiones y es parte de las actividades económicas, sociales de distintas localidades. ¿Cómo ves tú que esta ley que estamos conversando puede afectar, o cómo podemos enriquecer esta discusión para poder incorporar esa mirada desde los territorios? Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, para poner en contexto, los bosques son 14 millones de hectáreas, los bosques nativos, y eso es el 20% del territorio. De eso, solo 4 millones están en áreas silvestres protegidas y tenemos 10 millones
de hectáreas de bosque que principalmente están en manos de privados. Y cuando hablamos de privados, hablamos de pequeños y medianos propietarios de bosques que pueden tener 3, 4, 5, 15 hectáreas. Por supuesto, hay propietarios que tienen más. Y yo quisiera tomar lo que dijo Loreto respecto del qué y el cómo. Aquí hay que distinguir entre la idea y cómo tú ejecutas la idea. Entonces, todos estamos de acuerdo en que necesitamos un servicio de biodiversidad. Estamos de acuerdo en que la biodiversidad está amenazada, sin duda, a nivel local y a nivel global, y también de que es fundamental para el desarrollo de la humanidad. En eso estamos todos de acuerdo, pero donde surgen los desacuerdos es en las soluciones. Entonces, está bien que estemos de acuerdo con los problemas, pero en las soluciones tenemos que tener ciertos principios. Y nosotros creemos que el principio sobre el cual se ha diseñado este servicio de biodiversidad tiende como al concepto de la suma cero. O protegemos o producimos, cuando está de sobra reconocido que no podemos buscar una estrategia de suma cero. Tenemos que producir, tenemos que abastecer de alimentación, de productos derivados de la madera, de los bosques, y tenemos que hacerlo de manera sostenible. Por lo tanto, el diseño que nosotros utilicemos para resolver ese desafío tiene que tener principios claros, y ese principio no puede ser la suma cero, es decir, excluir de la producción, excluir del uso zonas importantes del territorio, porque finalmente estamos renunciando a una ingeniería, a un diseño en que podamos decir, no, lo podemos hacer y podemos respetar la naturaleza. Entonces, desde el punto de vista de los bosques, nosotros somos críticos porque muchas veces la gente cree que este servicio se trata solamente de quién administra las áreas protegidas y no se da cuenta de que este servicio también tiene atribuciones importantes y un poco genéricas respecto a los territorios fuera de las áreas protegidas, y donde los bosques, es importante decirlo, albergan el 80% de la biodiversidad terrestre. Por lo tanto, cuando tú gestionas la biodiversidad terrestre, gestionas los bosques. Y ahí sentimos que la articulación sinérgica entre gestión forestal y gestión ambiental estuvo al debe en esta discusión. Y como dice Loreto, este proyecto tiene que desarrollar aproximadamente 15 reglamentos. Por lo tanto, lo que tú ves en el proyecto solo es la mitad de lo que vamos a ver. Hay 15 reglamentos que no se revisan en sede legislativa, y eso es importante. Y ahí el proyecto que tú ves puede mutar, puede cambiar de enfoque. Y a nosotros nos preocupa cómo los reglamentos que tienen que ver con los bosques pueden poner exigencias que no se revisan en el Congreso. Por lo tanto, estando de acuerdo, todos de acuerdo en la amenaza a la biodiversidad y la importancia de protegerla, el cómo, la solución, creemos que le faltó un poco de profundidad en el diseño, en el debate. Y si bien ya está a puertas de aprobarse, yo creo que vamos a tener que estar muy, muy atentos a cómo se desarrollan los reglamentos que de alguna manera van a implementar los principios y las ideas que están en el proyecto. Muchas gracias, Julio, porque justamente si es que vamos a tener un periodo de conversación, de discusión, qué importante es también poder incorporar a quienes nos escuchan, a quienes nos están viendo, para poder contar con información desde los territorios. Como decías tú, no es un blanco o negro, no es un O, es un I. Tenemos que preservar, tenemos que trabajar por la conservación y también por la producción sostenible. Bueno, les invito ahora a hacer una pausa, vamos a abrir una pausa para poder seguir conversando acerca de este interesante tema, que es una legislación medioambiental, pero que tiene impacto profundo en la producción y en la alimentación de este Chile sostenible. Ubicado en la comuna de Marchihue, en el Valle de Colchagua, se encuentra IVO, un centro de innovación e investigación del vino y la oliva, abierto a toda la comunidad. IVO ofrece servicios de microvinificación y almazara, creando vinos y aceite de oliva excepcionales. En IVO además invitamos a especialistas a desarrollar sus proyectos,
Generamos constante transferencia tecnológica y evaluaciones sensoriales. Ivo es el lugar donde la pasión se encuentra con la excelencia. Únete y sé parte de la innovación en el vino y la oliva. Conoce más en www.ivo.cl. Ya estamos de vuelta como todos los lunes a las 10 de la noche en nuestro canal Agricultura TV, en nuestro canal de YouTube, en el canal 182 de Zapping y también en la radio Agricultura. Y vamos a continuar conversando acerca de cómo vamos vinculando lo que ocurre en la discusión en el Congreso, que para muchos de los que nos están viendo, escuchando, muchas veces es lejana, pero que tiene impacto real en el día a día, en los objetivos de desarrollo sostenible, en lo que pasa con los territorios, y es el caso justamente de este servicio de áreas silvestres protegidas que lo deseamos como país, pero que requiere ser entendido por cada uno de nosotros para poder continuar en este trabajo, como decía Julio, que va a requerir varios reglamentos y varias bajadas, y la idea es poder participar todos. Aquí tenemos que participar en esta discusión con información desde los territorios. Y aquí vamos a hacerle la pregunta a Cristóbal. Cristóbal, ¿cómo ves tú la posibilidad de crear instancias de diálogo entre el sector productivo y el medio ambiente? ¿Por qué dividimos la discusión? ¿En qué momento podemos realmente convocar con un objetivo común que lo tenemos bastante consensuado? Los objetivos de desarrollo sostenible nos dan luces de cuáles son aquellas cosas que tenemos que avanzar. Y lo que hoy día nos convoca está muy relacionado al menos con dos. Uno, con el poder alimentar a las personas, llegar a hambre cero, como decimos. Y no es un tema de lo que producimos, cómo queda solo en los territorios, sino que el aporte de Chile en la producción de alimentos de forma sostenible y saludable. Y por otra parte también en cómo, ya le vamos a preguntar a Julio después, cómo la discusión de la madera, del bosque nativo, de las plantaciones, se incorpora en las discusiones de déficit de vivienda, sin duda. Entonces, ¿cómo vamos vinculando y cómo vamos entendiendo que este desafío global requiere las distintas miradas y no es, como decíamos antes, un o, sino es un y? Bueno, esta es una pregunta crucial, a mi entender. Siempre se le carga toda la mochila al Estado. Y tenemos esa tendencia en Chile de decir, bueno, el Estado, el gobierno tiene que resolver nuestros problemas. Es muy cierto que tiene que haber un actuar eficiente del Estado. Por ejemplo, la ley de cambio climático, que se aprobó en un trámite de 2 años, mucho más rápido que la ley de biodiversidad, a un año de su publicación no tenemos ningún reglamento publicado. Entonces, acá, bueno, se generan instrumentos y después quedan dando vuelta pendientes. Y esos reglamentos y toda esa legislación se tiene que, obviamente, tramitar con las mejores prácticas regulatorias que involucran considerar los costos, los impactos económicos y sociales que pueden generar. Pero la escala de la solución del desafío, aquí no puede dejar ni un actor fuera. Por eso también se agradece mucho que el anteproyecto constitucional incluya deberes para las personas, para la sociedad civil. Aquí se le está incluyendo el deber de cuidar del medio ambiente a todos nosotros. Desde si ese proyecto se aprueba, todos inmediatamente nos transformamos en defensores ambientales, proteger, igual defender, y tenemos responsabilidad ante daño ambiental, lo cual es muy relevante. Pero acá, obviamente, el sector privado, sin su rol, es imposible lograr los objetivos que tenemos. Entonces, acá lo que hay que buscar es un nuevo propósito para el sector privado. La industria, por ejemplo, de la salmonicultura, la industria forestal, en mi opinión personal, debiera abrazar estos objetivos, no solo el de carbono neutralidad al 2050, que es un objetivo muy largo, pero quizás de aportar a que el 30% de nuestro territorio se convierta en zonas con protección. Y sin la acción privada, esto es imposible, hay que descartarlo. Y por eso, por ejemplo, la tramitación de estos proyectos de ley fue lamentable que se perdieran incentivos que apuntaban a una mayor colaboración del sector privado. Pero la industria no necesita muchas veces leyes para movilizarse. Acá, obviamente, el compromiso voluntario de la industria puede mover montañas. Recordemos que para temas de cambio climático, todo esto se activó cuando hubo un compromiso del sector energético a retirar centrales de carbón sin ningún tipo de compensación económica.
y sin ninguna ley de por medio. Entonces acá obviamente que el sector privado tiene un rol de decir, bueno, nosotros también queremos aportar a este desafío que, hay que decirlo, en ningún país del mundo se ha logrado resolver, conciliar el progreso y el desarrollo económico con la erradicación de la pobreza y con la protección del medio ambiente es una ecuación de muy difícil solución y tenemos que apuntar a lo que a mí me gusta llamar como un enfoque de colaboración radical. Acá tenemos que dejar las diferencias porque el tamaño del problema hace imposible que poder resolverlo sin colaboración. Y esto implica, por ejemplo, dentro del sector privado, que se colabore entre competidores acérrimos, buscar colaboración con ambientalistas, ¿cierto? Gente que está más por el activismo y la industria. Cuando encontremos esos puntos de colaboración, recién ahí vamos a poder ver la luz al final del túnel y poder hablar de estar más cerca de lograr estas metas que son de una magnitud tremenda. Gran desafío, Cristóbal, y eso me encantó lo de la colaboración radical, porque le pone en el fondo un imperativo, una necesidad que requiere que nos sentemos en la mesa. Eso requiere mejorar los niveles de confianza. Estamos hoy día con niveles de confianza institucionales muy bajos, pero sin duda cuando ponemos estos objetivos en el centro, que no son un objetivo de la industria, y eso qué importante es entender que esos objetivos están fuera de la industria, del sector público, de la sociedad civil, y cuando cada uno siente que es parte de la respuesta. Y en eso quizás, Loreto, preguntarte acerca de eso que está fuera de la industria, porque nos quedamos muchas veces de las composiciones de la industria, etcétera. La industria del salmón, la acuicultura en general, está vinculada a este desafío de alimentar saludablemente a la población. Y en el caso del salmón, no solamente acá Chile, a muchas localidades fuera de nuestro país que requieren, en el fondo, alimentarse de forma saludable. ¿Cómo ves tú el aporte del sector a las comunidades? ¿Cómo ves tú el aporte del sector a la alimentación sostenible del mundo? Porque así como trabajamos en cambio climático de forma global, es justamente la erradicación del hambre también un desafío global. Sí, bueno, es así. Yo creo que ahí hay que, como bien tú dices, como dice Cristóbal, hay que recoger el guante. Cuando decía un túnel largo con una luz, efectivamente yo creo que al menos desde el Consejo del Salmón estamos con la convicción de recorrer ese camino. Yo creo que esto no tiene que ser todo por, siempre digo, no por obligación, por convicción, y eso hace una diferencia gigante en ese como radical, ese cambio radical. Busca que tenemos que salir de la obligación a la convicción, y cuando uno sale de la obligación a la convicción, entonces no es necesariamente la ley lo que me va a hacer que yo haga bien hecha la pega, ¿te fijas? Y yo siempre lo digo como en sencillo. Y respecto a lo que tú me preguntas, María Emilia, yo creo que es muy importante el tema desde los territorios, desde la localidad, y esa mirada y ese sentido de orgullo de lo que significa hoy día esta industria, no solo para Chile, sino que para el mundo. Y yo creo que lo que pasó en este tiempo, en estos días de las movilizaciones del sur, fue ver a miles de personas que se sienten orgullosas de lo que hacen, y ese orgullo es el arte de cultivar. Hay un arte detrás de esto. Entonces, en esta producción de salmones es mucho más que eso. Hay una proteína saludable, hay un desarrollo tecnológico gigante. Cuando llegaron las primeras pisciculturas a Chile, yo viví muchos años en Coyhaique y yo recuerdo ese desarrollo en los años 80 tan precario que uno lo compara con hoy, y se han hecho tantas cosas para ese alimento saludable pensando en el mundo. La exportación hoy día de este producto tiene una presencia importante en Estados Unidos, en Japón, en Brasil, aquí, en el mismo vecinos, en México. Entonces, al final, yo creo que también hay que trabajar en ese orgullo desde el punto de vista de ese arte de cultivar, porque los procesos productivos en la industria son muy complejos. Aquí estamos con seres vivos, estamos en entornos dinámicos. Entonces, eso hace que todo sea un desafío. Por lo tanto, ese desafío abordado desde los territorios, desde la misma ciudadanía que se siente y que tenemos que trabajar, porque
eso también nos falta harto en la industria. Esa identidad de sentirse orgullosos de cómo uno, con lo que hace, al final tiene una cara hacia el mundo. Y esa cara hacia el mundo es una cara súper relevante, muy importante, una proteína saludable con estándares de producción que son muy altos. Ser la segunda industria exportadora lo decimos poco, porque también yo creo que todos somos bien autoflagelantes. Y entonces siempre encontramos que nos falta más. Y entonces esta industria, yo siempre digo, de cara al pasado tenemos que sentirnos orgullosos de lo que se ha hecho. Pero de cara al futuro, grandes desafíos y responsabilidades. Pero no podemos no sentirnos orgullosos de ese pasado, porque si no vivimos en constante frustración. Y lo mismo le pasa a los territorios, lo mismo le pasa a la ciudadanía, lo mismo le pasa a los trabajadores. Y entonces creo que esa identidad de entender que esto es un desafío constante, que estamos en un medio ambiente y en un mundo globalizado que día a día nos exige más, pero que también donde estamos, en las 3 regiones del sur, una industria innovadora, emprendedora, creó riqueza de cero. ¿Cómo no sentirse orgullosos de las miles de personas que trabajan en esta industria, que es una industria emprendedora? Que como todo emprendimiento tiene aciertos y desaciertos. Entonces yo creo que ahí son tantas las miradas que hay que hacer, pero que van al ADN del territorio, al ADN de las personas, que construyen una identidad, y esa identidad es la que también permite proyectar de mejor forma hacia afuera un producto que hoy día es tremendamente relevante. Y es relevante para el mundo, para la alimentación global y también para este sello país. Entonces, yo creo que aquí esto es, como digo yo, un océano gigante con muchos desafíos, pero yo creo que lo que hemos vivido en las últimas semanas muestra que hay una identidad país y hay un orgullo de una industria que lo que busca es, de cara al mundo, también hacer ese granito de arena que tanto se necesita y que hay que seguir construyendo para que sea sostenible en el tiempo. Claro, y un orgullo, una identidad que nos gustaría desde este sector, desde el sector rural, que pudiésemos levantar con más frecuencia. Y quizás ahí Julio nos va a comentar, porque otro de los grandes sectores de nuestro país que no solamente aportan de forma decidida al cambio climático, muchas veces cuando hablamos de cambio climático hablamos de cómo descarbonizamos, de cómo vamos a electrificar, que por cierto tenemos que hacerlo para disminuir las emisiones, pero se nos olvida que la gran pega la hacen los bosques, en el fondo las praderas, etcétera, que capturan ese carbono que necesitamos netear al 2050. Y en eso también tenemos que volver a estar orgullosos de poder reconocer quizá de prácticas que no fueron las adecuadas en el pasado porque no teníamos la información de sus impactos y que tenemos que dar avances y pasos, pero por otra parte un sector que no solamente le da vida a las localidades, sino que nos puede alimentar. Hay muchos subproductos del bosque que son importantes y además tienen otros servicios como la madera y el impacto que tienen, por ejemplo, ya lo hablábamos antes, disminuir el déficit habitacional o el tener embalajes para los alimentos que reemplacen el plástico. En la semana pasada que estábamos celebrando justamente el Día del Medio Ambiente, el Día del Océano, bueno, son ecosistemas que dependen de que hagamos un manejo más sostenible de esos recursos naturales. ¿Cómo ves tú, Julio, esta aproximación desde la identidad, desde el orgullo del ser forestal, no solamente forestal, sino que además la cantidad de aserraderos, un gran ecosistema que vive en torno a la madera? ¿Cómo se han vinculado ustedes con distintos sectores, universidades, sector público? ¿Y cómo ven ustedes un camino para adelante de un Chile que se vuelva a sentir orgulloso de su sector forestal? Sí, bueno, te agradezco la consulta. Yo voy a dar algunas cifras porque yo creo que las cifras ejemplifican mejor que cualquier cosa lo que podemos decir. Como tú dices, el sector forestal, plantaciones y bosque nativo, o bosques plantados y bosque nativo, representa el 50% de las capturas de las emisiones del país. Es decir, lo que estamos diciendo es que el país en su balance sería el doble sin el sector forestal. Por lo tanto, el aporte que hace es tremendamente significativo. Dentro de ese aporte, que es la mitad, aproximadamente 50 millones de toneladas de CO2, además una parte importante, bueno, es el crecimiento de los árboles, por supuesto, pero mucha gente dice que cuando cortas los árboles todo se pierde, y eso no es verdad. Es decir, tenemos cerca de un 10% de esa captura que es producción de madera de uso indefinido, construcción, muebles, distintos usos que permanecen. Y
Fíjate que nosotros en la construcción, el uso de madera es el 20% de la construcción. En Canadá es el 80%. Es decir, la posibilidad que tenemos de crecer en el uso de madera en la construcción y con eso almacenar carbono, ser más protagonistas del balance, tenemos un potencial gigante que no estamos aprovechando. Yo te quisiera decir, desde los bosques hay cifras muy importantes. Si tú consideras los bosques plantados, que tenemos cerca de 25.000 propietarios, porque la gente cree que hay 2 empresas de plantaciones, no, tenemos 25.000 propietarios. Y de bosque nativo tenemos 80.000 propietarios. Es decir, tenemos 100.000 propietarios de bosques, de todo tipo de bosques, que necesitan usar esos recursos. Y no podemos, las políticas ambientales no pueden ser de espaldas a la gente. Eso lo tenemos que tener claro. Y usar no es talar, para que nos entiendan, porque muchas veces uno dice usar, ¿cómo voy a hacer usar y voy a talar el bosque? No. Eso es importante porque mucha gente... Sí, es súper importante porque la gente cree que intervenir o manejar los bosques es cortarlos. Y no, es hacer extracciones sostenibles, presentando planes de manejo a la autoridad que te los aprueba. Por lo tanto, además, como tú decías, es muy importante porque la gente cree que el bosque es solo madera. Como tú bien decías, el bosque es alimentación. Los bosques plantados y los bosques nativos generan una cantidad de lo que llamamos productos forestales no madereros, dentro de los cuales los hongos y los hongos comestibles son los que más recursos generan. Por lo tanto, tenemos un mundo de posibilidades y ahí es donde vuelvo al comentario anterior. ¿Cómo vinculamos este principio, este enfoque de suma cero? De decir que la conservación es excluir del uso los recursos naturales, cuando la conservación es ser virtuosos en el uso. Yo siempre hago esta referencia a la estrategia de biodiversidad del 2003, porque me parece que es nuestro principio rector. Y decía en su momento, ya cumple 20 años, la biodiversidad se protege, se conoce y se utiliza. Ese es el principio rector. La conocemos, investigación, la protegemos, servicio de biodiversidad, y la utilizamos. No podemos quedarnos con uno de los 3. Y ahí es donde los diseños institucionales son muy importantes, porque si no lo entendemos bien, los diseños van a generar incentivos para el no uso, porque hay gente que erradamente cree que la conservación es el no uso. En algunos casos es así, cuando tú preservas parques nacionales, pero no es en el 100% de los casos. Por lo tanto, algo que parece de perogrullo, que es la articulación entre producción y conservación, que desde el discurso todo nos parece tan obvio, cuando tú ves la bajada, leyes, reglamentos, programas, políticas, tropezamos. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser asertivos en decir que la sostenibilidad no es el no uso de los recursos. La sostenibilidad es un modelo de producción. Y hay gente que no entiende eso. Entonces nos falta mucho por comunicar estas cosas. Bueno, y para que esa producción sea sostenible, sin duda va de la mano de la innovación. Y quizás aquí vamos a preguntarle a la Loreto, que después nos va a dejar por un rato, ahí lo vamos a aprovechar de pelar, ya le dije que... Eso no me gustó, pero bueno, pero bueno, así es. Esos son los costos, sí, claro. No, vamos a preguntarle a la Loreto, porque este desarrollo sostenible requiere innovación. Como lo decía Julio y también Cristóbal, cuando uno conoce el impacto y va entendiendo lo que ocurre en los ecosistemas, nos moviliza a tomar medidas distintas. ¿Cómo desde la industria han ido conectándose con la investigación, con la innovación? Yo aprovecho de pasarte el dato. Nosotros que trabajamos en la Universidad de San Sebastián, en Puerto Montt, tenemos un núcleo de acuicultura con biólogos, con distintos científicos que están estudiando no solamente la parte de patología, sino que cómo vamos avanzando en esta producción sostenible. Sí, yo creo que ahí nosotros tenemos un gran desafío. Yo creo que este concepto de esta alianza público-privada, que es una mezcla que también tiene que ser pública, privada, académica, científica. Esta es una industria que, al ser exportadora y en un mundo globalizado, es relevante tener mayor vinculación con el mundo científico, con el mundo
público desde el punto de vista de generar entramados. Entonces, yo creo que se han hecho muchas cosas. Esto es desde cosas tan sencillas como que las jaulas antes eran de madera y hoy día no son de madera. Cosas tan sencillas como que efectivamente hay que trabajar fuertemente el tema de oxigenación de todos los centros de cultivo y de todos los distintos ciclos de cosecha. O sea, en cada cosa, como digo yo, en este arte de cultivar hay tantas etapas y en cada una de esas etapas se ha tenido que estar constantemente innovando. Pero esa innovación, yo siempre creo hoy día, uno de los desafíos grandes que tenemos como industria es justamente esa vinculación con el mundo científico, esa vinculación que te permita no ser juez y parte. Porque cuando uno es juez y parte es muy fácil decir, oye, lo estamos haciendo bien. Y entonces yo creo que ahí son las cosas que pueden hacer la diferencia. No ser juez y parte, buscar esa validación, esa guía más profunda del mundo científico. Y desde la mirada gremial creo que ese es el rol que hoy día desde el Consejo estamos comenzando a cumplir, ¿ya? Porque esa vinculación se requiere con organismos internacionales, se requiere con quienes sean referentes en el mundo. O sea, la Organización Mundial de Salud tiene su bajada en la Organización Mundial de Sanidad Animal y tiene cuatro centros acuáticos y uno de ellos está en Chile. Y ese tipo de cosas para una industria como la nuestra es muy relevante la vinculación. Lo que dicen ustedes, por ejemplo, recojo al tiro el guante de poder generar esos vínculos, porque eso es lo que permite subir los estándares sobre los cuales desarrollamos la industria en los próximos 10, 20 o 30 años. Y yo creo que esa alianza es la que hay que fortalecer hoy día con cosas concretas y no tener un conjunto de empresas atomizadas que cada una trabaja como puede con distintas instancias. Nosotros tenemos que buscar el concepto, como digo yo, el 1 más 1 es 3. Y el 1 más 1 es 3 requiere juntarnos, requiere que entre competidores colaboremos de buena forma, pero que lo hagamos por convicción y que tengamos una mirada donde creo que, lo dijiste tú, María Emilia, el tema confianzas. Generar las confianzas, porque todos tenemos roles distintos. El rol de la academia, el rol científico, el rol sindical, el rol del público, el rol de la autoridad, todos tenemos roles distintos. Y en esos roles distintos necesitamos buscar elementos de confianza para construir un trabajo conjunto. Y en esas cosas que nos unan, porque hay otras que no nos unen, pero hay muchas que nos unen, ahí yo creo que se genera el vínculo. Yo creo que ahí el tema de la innovación, el tema tecnológico, hoy día esto es una industria tremendamente que se ha desarrollado años luz de lo que partió. Lo que pasa es que los desafíos son muy grandes. Y eso no hay que dejar de decirlo. Reconocer lo que se ha avanzado, pero no dejar de reconocer que los desafíos que se vienen son muy relevantes. Y yo creo que eso es lo que justamente hoy día nos tiene que unir a todos, pensando en esta proyección de la industria. Sin duda los desafíos son grandes y hay que reconocer que en el pasado muchas veces se hicieron cosas que a los ojos de hoy definitivamente no fueron correctas, pero el poder confiar en que estamos todos en ese camino para poder avanzar en este Chile que alimenta sostenible, en este Chile que quiere en el fondo manejar sus recursos naturales, como decía Julio, no solamente conociéndolos, conservándolos, sino que también manejándolos y usándolos para el bienestar de cada una de las localidades. Queremos agradecerle a la Loreto, vamos a seguir conversando con Julio Cristóbal, por esta conversación que nos va a vincular en el largo plazo con esos desafíos de alimentación y cómo nos vamos adaptando a ellos. Así que muchas gracias, Loreto, muy buenas noches, y nosotros vamos a ir a una pausa para seguir conversando sobre este Chile que alimenta sostenible. Ubicado en la comuna de Marchihue, en el Valle de Colchagua, se encuentra IVO, un centro de innovación e investigación del vino y la oliva, abierto a toda la comunidad. IVO ofrece servicios de microvinificación y almazara, creando vinos y aceite de oliva excepcionales. En IVO además invitamos a especialistas a desarrollar sus proyectos. Generamos constante transferencia tecnológica y evaluaciones sensoriales. IVO es el lugar donde la pasión se encuentra con la excelencia. Únete y sé parte de la innovación en el vino y la oliva. Conoce más en www.ivo.cl. Ya estamos de vuelta para este último bloque de este programa Chile Alimenta Sostenible, conversando acerca del SVAP y su impacto en estas áreas productivas, específicamente en la producción de alimentos, en los derivados del sector forestal. Y vamos a continuar en esta conversación con Julio, preguntándole por lo que hablábamos en el bloque pasado de los vínculos. ¿Cómo vinculamos? ¿Cómo vinculamos tanto en el territorio, el sector económico, ambiental y social, y cómo nos vinculamos también con lo que hablábamos antes, de esta colaboración radical entre lo público, privado y la sociedad civil?
Bueno, yo creo que tiene que ver con las soluciones. Es decir, las soluciones tienen que tener por principio el concepto de sostenibilidad. Y muchas veces el concepto de sostenibilidad es tironeado por los extremos porque quieren hacer una interpretación parcial. Y básicamente la sostenibilidad es el modelo que tenemos que seguir. Es decir, no renunciar a la producción, ponerle límites ambientales, por supuesto, y por sobre todo no creer que la protección es el no uso y proteger de espaldas a la gente. Tú no puedes proteger el medio ambiente si la gente no está comprometida y no va a estar comprometida si no tiene sus necesidades básicas satisfechas. Por lo tanto, suponer que puedes desplazar a la gente o prescindir de la gente para proteger los ecosistemas, por muy valiosos que todos creemos que son, y sin duda lo son, no es la estrategia. Entonces, nosotros creemos que desde la legislación que estamos analizando, que es el Servicio de Biodiversidad, el Ministerio del Medio Ambiente tiene que tener los vasos comunicantes con las instituciones sectoriales y reconocer que los servicios productivos, la actividad forestal, la actividad salmonera, la actividad minera, por cierto, la actividad agrícola que produce los alimentos que se necesitan en las ciudades, no podemos arrinconarlos por este principio de protección. De nuevo, insisto en que la biodiversidad, y no solo la estrategia que mencioné en la parte anterior, sino que también en la Convención de Diversidad Biológica dice lo mismo. Es decir, es la protección, la conservación y el uso de los recursos genéticos o de la biodiversidad. Por lo tanto, lo que parece tan obvio en esta discusión que podemos tener cuando vemos los proyectos, los reglamentos, los diseños regulatorios, no es tan obvio. Entonces ahí tenemos que estar muy, muy alertas de que la protección del medio ambiente sea con la gente y entendiendo las necesidades de la gente. Dejar atrás el sesgo urbano. Muchas veces lo conversamos con Cristóbal, aprovechar de agradecerle a Cristóbal, porque como trabajamos juntos en la San Sebastián y nosotros con este desafío de crear esta facultad de ciencia de la naturaleza, que ya también nos convocó Julio en otras ocasiones, Cristóbal ha sido muy importante. Cristóbal, ¿qué rol tienen las universidades, los centros tecnológicos, incluso los organismos internacionales en este desafío de vincular, de esta colaboración radical? ¿Cómo ves tú el aporte de las universidades en este gran desafío? Sí, lo primero, siguiendo la línea de lo que aportaba Julio, acá no hay que quedarse en el conformismo. La brecha entre lo que necesitamos y nuestra situación actual, sobre todo en la industria, es extremadamente distante. Aquí estamos muy lejos de donde queremos estar. Hay que recordar, por ejemplo, la industria de la celulosa, 20 años atrás tenía unos estándares que hoy día no serían aceptables, no serían tolerables, y ha mejorado muchísimo. La industria del salmón, por ejemplo, que estábamos conversando de ello, está partiendo ese proceso. Entonces todavía tiene una distancia importante. Y ahí la solución, yo me sumo a las palabras de Julio, no pasa por las prohibiciones. Prohibir muchas veces inmoviliza. Requerimos una gama de instrumentos. Hay reservas que deben permanecer en estado prístino. Hay reservas que deben aceptar múltiples usos. Los principales ecosistemas, los más degradados, están en la macrozona central. Y la macrozona central ya tiene, por ejemplo, la ciudad de Santiago. Es muy difícil pensar en mantener ecosistemas en su estado virgen, en zonas que ya han sido intervenidas. Se requiere otra mirada, una mirada combinada que compatibilice distintas funciones. Ahora, no es lo único que se puede hacer, y ahí, por ejemplo, la academia tiene un rol importante que relevar. Hay que entender que hay dos de las principales causas de los problemas ambientales tienen que ver primero con nuestra visión más cortoplacista. Nosotros tratamos de focalizarnos más en el presente que en las generaciones futuras, y mantener esa distancia es muy propio de la academia, ¿cierto? De darte esa mirada más de largo plazo. Y lo segundo es la ignorancia. Los principales desastres ambientales han tenido que ver con el desconocimiento del ser humano sobre las consecuencias de su acción.
temas tan simples como que antes los doctores recomendaban fumar, ¿cierto? Porque no se sabía esto, y desde ahí a múltiples fenómenos de contaminación. Entonces, acá tener cierta precaución habla de la labor de la ciencia, de relevar cuáles son los temas riesgosos, cuáles son los temas importantes. Y acá tenemos una oportunidad, no solo la demanda por mayor protección ambiental es un signo de nuestra era. Acá estamos bajo distintas revoluciones tecnológicas en materia ambiental. Cada vez la tecnología para descontaminar es más barata, más eficiente, pero también las ciencias de la información, el conocer, que a mí me gustó mucho esa frase de la estrategia de biodiversidad, conocer la naturaleza, lo podemos ahora realizar de maneras muy distintas, como a través de la observación desde el espacio, y la inteligencia artificial, la colaboración a través de personas, científicos, de manera remota, ¿cierto? Que antes era impensado. Cuando se realizaban las primeras colaboraciones entre científicos alrededor del mundo, se requerían verdaderas travesías que duraban años de expediciones, etc. Ahora nos conectamos por internet y podemos realizar investigación conjunta. Entonces, el aprovechar esa beta es muy propio de lo que estamos realizando. Nosotros como universidad estamos lanzando, esperamos prontamente, un laboratorio de inteligencia ambiental que combine esos componentes, esto al alero de la Facultad de Economía y Gobierno, pero también de la Facultad de Ciencias de la Naturaleza, porque aquí lo que se requiere es una colaboración multidisciplinaria, y esperamos que acá haya una colaboración estrecha con la industria. La verdad, muchas veces hay ciertos resquemores, etc. Bueno, como les decía, aquí hay que romper todo tipo de barreras, porque las soluciones van a venir de los lugares más impensados, más inesperados, y solo se generan si se habilitan esos puntos de encuentro donde personas de distintas visiones pueden conversar, dialogar y buscar soluciones concretas a los desafíos que tenemos. Interesante noche de conversaciones en torno a estos desafíos de desarrollo sostenible, ¿eh? Palabras como vinculación, el orgullo, la convicción, el movilizar, este principio de sostenibilidad que nos decía Julio, y me encantó también esta colaboración radical. Eso también nos incomoda a todos. Como decías tú, Cristóbal, este no es un desafío de unos, es un desafío de todos. Y cuando sentimos que tenemos algún rol, y lo decía también Loreto, cada uno con su rol, cada uno con su aporte, en algo que nos tiene que convocar y ojalá no dividir. Necesitamos mejorar las confianzas, necesitamos trabajar en eso, y sin duda desde los territorios los vamos a poder avanzar con un granito de arena. Las universidades, es fundamental vincular lo público, lo privado, y de esta forma avanzar en esos desafíos. Una noche más de conversación en esta Chile Alimenta Sostenible. Vamos, así como empezamos, saludando a Francisco, a Barcelona, vamos a también despedirnos de él, porque necesitamos mandarle toda la energía en este proceso que él se encuentra para recuperarse. Así que queremos saludar también a todos quienes nos escuchan a través de la Radio Agricultura, a través de esta Agricultura TV, Zapping y nuestro canal YouTube, para seguir en este desafío de conversar acerca de cómo alimentamos. Y no tiene que ver solamente cómo lo hacemos en el campo, como lo decíamos, sino que cómo conversamos con todos los actores y todas las partes del ecosistema que nos permiten entender para tomar buenas decisiones. Ahí vamos a citar a Julio cuando nos decía conocer, y también a Cristóbal. Bonita frase, conocer es un desafío de todos, ¿ah? No solamente de los científicos. Cómo conocemos y también participamos de esta discusión que no puede ser a espalda de la gente. Muy buenas noches, un lunes más aquí para conversar de este Chile Alimenta Sostenible. Muy buenas noches, Cristóbal, gracias por estar acá. Muy buenas noches, Julio, y a Loreto también, que ya nos dejó.